Muy bien, doctora. Pues ya nos dan el ok. Buenos días a Latinoamérica y buenas tardes a Europa. Como sabemos, hay participantes de varios países. Desde Dental Innovation damos la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este webinar intitulado Atención dental en el paciente TEA, una mirada desde la odontopediatría, con la doctora Cecilia Godoy desde Chile. Ella es especialista en atención dental integrada en el niño con necesidades especiales. Es un título otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, quizás de las más prestigiosas universidades de España o la más prestigiosa. Y bueno, pues como pueden ver, aquí estamos un domingo más aportando los mejores ponentes internacionales que tienen todos algo en común. Aparte del amor para la odontología, todos comparten una exquisita generosidad en compartir sus conocimientos y los resultados de sus estudios, de sus investigaciones y de su experiencia. Así que agradecemos de corazón que la doctora haya aceptado nuestra invitación y de la Universidad Norbert Wiener. También damos gracias una vez más a la universidad en las personas de la doctora Brenda Vergara Pinto, directora de Escuela Académico Profesional de Odontología, y a la doctora Jessica Araujo Farge, responsable de internalización de la EAP. Les recordamos, mientras se añaden los últimos participantes, que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o por privado y al final las transmitiremos a la doctora. Así que listo, vamos ya a dar palabra a la doctora que puede empezar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación tuya de Simón, de Miriam, para estar hoy día acá compartiendo un poquito de un tema que personalmente me apasiona mucho, que es el estudio odontológico con los pacientes con algún TEA. Les voy a compartir la presentación. Se ve bien, ¿no? Aquí perfectamente. Entonces vamos a hablar hoy día un poco sobre un tema que cada vez es más frecuente encontrarnos en congresos, en plenarios, en conversatorios, y se trata sobre la atención odontológica en pacientes con trastorno del espectro autista. Y hoy día lo vamos a enfocar desde una mirada desde la odontopediatría, ¿ya? Como bien mencionaba Simón al comienzo, mi nombre es Cecilia Godoy Velasco, soy cirujano dentista de la Universidad de Chile. Soy especialista en la atención odontológica integrada en el niño con necesidades especiales de la Universidad Complutense de Madrid. Soy diplomada en sedación y anestesia general de la Universidad de los Andes y actualmente trabajo como odontopediatra en la clínica Dental Project y en la clínica ICEPOE en Santiago de Chile. Esta presentación tiene dos grandes objetivos. El primero es reconocer características propias del trastorno del espectro que van a influir en la atención dental. Y por otra parte, discutir algunas herramientas que puedan ser usadas para la adaptación de estos niños a la hora de la atención odontológica. Vamos a ver también un poquito sobre definiciones, epidemiología y prevalencia, causas, comorbilidades, diagnósticos, signos, manifestaciones, características que podemos encontrar en el área bucomaxilofacial, consideraciones a la hora de prestar la atención dental y un poco del manejo en el sillón odontológico. Para comenzar esta presentación podemos decir que el trastorno del espectro autista, o más conocido como TEA, se entiende actualmente como un espectro. Es decir, que dentro de la entidad vamos a poder encontrar mucha variabilidad en cómo se expresa esta condición. Y esta variabilidad, va a ser entre los sujetos y también dentro del mismo sujeto. Es por eso que, desde un punto de vista simbólico, lo que mejor representa a esta condición es una pieza de rompecabezas. ¿Ya? Porque si bien todos los pacientes van a compartir el diagnóstico, las características son todas diferentes.
Cuando armamos un rompecabezas, ninguna pieza es igual a la otra, pero desde un punto de vista más general, comparten un todo. Entonces, el trastorno del espectro autista es una alteración en el procesamiento sensorial, es decir, que la forma en cómo el cerebro admite, integra y responde a los estímulos del medio está alterada. Y no fue hasta el año 2013 donde se acuña este término de espectro con la aparición del DSM-5. Anterior a este, con el DSM-4, el autismo estaba comprendido o integrado dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, junto con el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, los trastornos desintegrativos de la infancia y el trastorno del desarrollo no especificado. Según el DSM-5, entonces, el TEA o los trastornos del espectro, son un conjunto de alteraciones cognitivas y neuroconductuales donde encontramos tres pilares fundamentales en los que se va a basar el diagnóstico de esta condición. Y el primero tiene que ver con dificultades a la hora de comunicarse, ya sea a la hora de articular las palabras, dificultades en la fonación o en la comprensión. También hay trastornos a nivel social, o sea, la forma en cómo el paciente se va a desarrollar, se va a relacionar con pares, cómo va a mantener relaciones interpersonales también está afectada. Y también hay un compromiso a nivel comportamental y conductual con la presencia de comportamientos reiterativos o patrones muy restringidos en el comportamiento. Actualmente, cerca de un 1% de la población mundial ha sido diagnosticada con algún TEA, y es mucho más frecuente en varones que en mujeres, una proporción más o menos que va de 4:1. Sin embargo, en mujeres es mucho más severo que en varones. Cuando hablamos de síndrome de Asperger, esta proporción varía un poco, ascendiendo de 8:1 hombres y mujeres respectivamente. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños en el mundo ha sido diagnosticado con algún TEA. Sin embargo, esta prevalencia también son estudios obtenidos como promedio de todos los estudios a nivel global que se han hecho sobre prevalencia de autismo, ya que no en todos los países, por razones metodológicas o por motivos económicos, se han podido realizar estudios de prevalencia de autismo. Ahora, un poco sobre las causas. En la actualidad no existe ninguna causa que por sí sola explique la aparición o la incidencia de autismo, sino que se barajan una serie de teorías donde encontramos las teorías o las causas ambientales, como por ejemplo intoxicación por mercurio, rubiola congénita, infecciones por virus herpes simple, citomegalovirus, causas también asociadas a la dieta, como por ejemplo el déficit de ácido fólico, que también sabemos que contribuye o es un factor de riesgo para la aparición de espina bífida, deficiencias en la vitamina B6, vitamina D, deficiencias en los ácidos grasos poliinsaturados, entre otros. También hay causas obstétricas, como por ejemplo la pérdida de sangre durante el primer trimestre de gestación, bajo peso al nacer, infecciones intrauterinas, y también el consumo de fármacos durante el periodo gestacional, como por ejemplo el uso de antiepilépticos, el uso de sucedáneos del ácido retinoico, mujeres que están en tratamiento con acné y no saben que están embarazadas. Ya este medicamento también constituye un factor de riesgo para la aparición de autismo, el uso de misoprostol, el uso de drogas durante el embarazo, como el consumo excesivo de alcohol o inhalantes, como el benceno o el tolueno. Y también hay causas biológicas o neurobiológicas, como son una disfunción a nivel sináptico, ya una superproducción de serotonina a nivel cerebral o una subproducción de dopamina. También se sabe que hay una sobreproducción de neuronas GABA y hay un exceso de péptidos opiáceos. Una de las teorías que es mayormente aceptada actualmente es la teoría genética y que tiene que ver con que hay genes en particular que son relacionados con la aparición de autismo,
como factores relacionados, por ejemplo, como con la edad de los padres. Se sabe que a mayor edad de los padres, la incidencia de autismo es mayor. También se ha visto que está asociado o que puede estar asociado con cromosopatías, como por ejemplo con el síndrome del X frágil, que sabemos que es provocado por el gen FMR1, que provoca también características que son compatibles con la clínica del autismo, y de una forma bastante similar ocurre lo mismo con el síndrome de Down. ¿Ya? En gemelos idénticos hay entre un 36 y un 96% de probabilidades que ambos fetos estén afectados con la misma condición, y también el riesgo aumenta cuando hay presencia de autismo en familiares directos. Ahora, en relación a las comorbilidades, tenemos que tener muy en claro que cuando se realiza el diagnóstico de autismo o de algún TEA, este diagnóstico nunca va a ir solo, ya siempre va a ir acompañado o por otra enfermedad o por otra condición, por alguna otra neuropatía, etc. Nunca va a ser el TEA solito, ¿ya? Y dentro de las comorbilidades más frecuentes que vamos a encontrar, tenemos, como ya mencionábamos, al síndrome del X frágil, al síndrome de Angelman, desorden atencional con hiperactividad o impulsividad. Vamos a encontrar problemas de lenguaje, vamos a encontrar problemas sensoriales. Muchos pacientes presentan hipersensorialidad. Ya hay alteraciones del sueño. Nos vamos a dar cuenta que al momento de hacer la anamnesis, de recabar la información sobre los medicamentos que estos niños toman, la melatonina es un fármaco que vamos a escuchar muy frecuentemente. Lo mismo pasa con las alteraciones neurológicas en el caso de la risperidona. Es un fármaco que en este colectivo se usa bastante. Ya ocurre de una forma parecida con la epilepsia y con las alteraciones gastrointestinales. Entre otras, este es un pool de algunas comorbilidades que son las más frecuentes, pero la verdad es que son muchas más. Ahora, entonces, ¿cómo distingo yo a un niño que yo sospecho que pueda tener algún rasgo autista? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son las características? Y la verdad que, como mencionábamos al principio, es bastante variable. Como arena en el mar. Ya no, o sea, los pacientes comparten el diagnóstico, pero los signos y las manifestaciones que van a presentar pueden no ser las mismas en todos. ¿Ya? Y esta parte cobra especial relevancia porque muchas veces son las mamás o los papás los que se dan cuenta de que el niño no está logrando los aprendizajes esperados para la edad, y en base a eso va al pediatra y consulta. Por ejemplo, un bebé de 6 meses cuando se hace una gracia, el bebé responde riéndose, y esto no ocurre con bebés con sospecha de algún trastorno del espectro. Lo mismo ocurre con niños de 1 año más o menos, no balbucean, no usan los gestos con algún fin comunicativo, y también lo que más llama la atención de los padres, y es una consulta frecuente al pediatra, es que cuando ellos los llaman por su nombre, los niños no responden. Entonces, claro, la mamá piensa, o el papá piensa, de que puede tener alguna afección auditiva, algún compromiso del oído, y frecuentemente consultan por esto. ¿Ya? Al año y medio, los niños con sospecha de TEA no usan palabras, presentan un interés súper específico y muy intenso por objetos en particular, y tienden a comenzar con los movimientos repetitivos o estereotipados. Por ejemplo, es muy frecuente el aleteo de los brazos sin ningún fin comunicativo. Ya a los 2 años se espera que un niño neurotípico use frases cortas originales, pero en sujetos con sospechas de TEA o con diagnóstico de TEA, vamos a encontrar que es más frecuente la ecolalia. Ya buscan constantemente la estimulación sensorial, y si tienen la posibilidad de ir al jardín infantil o ir a la sala cuna, más allá de relacionarse o jugar con los pares, siempre va a buscar jugar solo. A medida que el niño o la niña van creciendo, se van mostrando signos tardíos, como por ejemplo, mucho apego a las rutinas, intereses muy específicos y muy particulares en temas que no son tan frecuentes. Llega incluso a parecer obsesivo con algunos tópicos de su interés. Ya tienen una prosodia muy
específica, tienen un uso del lenguaje también muy estereotipado y con un tono bastante monótono a la hora de hablar, entre otras características, obviamente. Las manifestaciones también van de la mano de lo que conversábamos recién. A nivel somatosensorial son pacientes que rehuyen un poco de la sensación táctil, no les gusta que los toquen mucho. Y se dice que no sienten tanto dolor, pero aquí hay que hacer una salvedad en que puede que su umbral del dolor esté aumentado y que por eso no reciben la misma sensación dolorosa que una persona neurotípica, o que tengan problemas para integrar este estímulo y dar una respuesta verbal o no a esta sensación dolorosa. Ya a nivel sensitivo son pacientes que pareciera que no lo escuchan cuando lo llaman por su nombre, que esquivan un poco la mirada, no establecen mucho contacto visual. Son pacientes que se fijan muy bien en los detalles más que en un todo. O sea, son muy buenos, por ejemplo, jugando a la sopa de letras o a buscar objetos escondidos entre muchas otras cosas, por ejemplo. A nivel motor podemos encontrar apraxia, podemos encontrar comportamientos repetitivos, sin ningún fin, como lo mencionábamos antes, que cuente con una función social o una función comunicativa. El lenguaje expresivo también va a estar comprometido. 50% de los sujetos con TEA son verbales, es decir, hablan, y el otro 50% en un comienzo no. En sujetos que pueden hablar, el lenguaje va a ser muy estereotipado, mucha presencia de repetición, de colalia, tienen una dicción diferente, tienen un léxico que puede ser subdesarrollado o ir hasta un léxico muy avanzado, bastante superior, ¿ya? El lenguaje comprensivo va a estar afectado en todos los niveles. Son pacientes o sujetos que les cuesta captar el lenguaje figurado, que cuando son mayores les cuesta entender los chistes de doble sentido o las ironías también. Tienen dificultad para entender preguntas abiertas o poco concretas, por ejemplo. No es lo mismo preguntarle a un niño, oye, ¿cómo te fue en el colegio? A preguntarle, ¿cómo estuvo la clase de ciencias de hoy en la mañana? ¿Qué aprendiste? La pregunta al final es lo mismo, nos puede responder lo mismo, pero le facilita mucho más al niño la respuesta porque va más dirigida. Son personas muy concretas, ya en relación al juego y de la mano a esto mismo, el juego imaginativo o el juego social va a estar afectado. Es muy difícil que un niño juegue a imaginarse situaciones, por ejemplo, a ser astronauta o en una mesa jugar a las casitas, porque son bastante concretos, o sea, el pensamiento abstracto está muy deteriorado o incluso ausente. Ya a nivel cognitivo podemos encontrar sujetos que van desde el retraso mental severo a un coeficiente intelectual superior. Desde el punto de vista de la atención, pareciera ser que son personas que no prestan atención cuando uno les habla, pero la verdad es que se enfocan mucho mejor en situaciones o en actividades que son iniciadas por ellos mismos, más que otras impuestas por otras personas. A nivel del ánimo, presentan bastante la habilidad y pueden incluso presentarse como sujetos agresivos o que tiendan a las autolesiones. Pedimos disculpas, vemos que se ha congelado un momento el vídeo. ¿Verdad, doctora? Vale, podemos reanudar. Se había congelado por un momento el vídeo. Cuénteme, ¿dónde quedó? Simplemente 10 segundos atrás solamente. Bueno, recapitulando un poco, hablábamos sobre que la atención en estos niños pareciera que está un poco como disminuida, pero que responde mucho mejor a actividades que son iniciadas por ellos mismos. Y a nivel del ánimo,
pueden presentarse como personas agresivas, pero también tiene que ver con una dificultad para expresar sus emociones o lo que les está pasando en el momento. El diagnóstico del TEA se va a basar principalmente en la clínica, que ya sea para bien o para no tan bien, es súper amplia y es muy extensa. Por lo tanto, va a ser fundamental el apoyo del médico, del neurólogo, así como del psicólogo o del psiquiatra, para establecer un perfil del paciente y su grado de desarrollo mental. Según el DSM-5 establece 3 criterios, el A, el B y el C, donde el A tiene que ver con deficiencias a nivel comunicativas y situaciones sociales en diferentes contextos. El criterio B tiene que ver con cuán restrictivo es su comportamiento, sus intereses o las actividades que realiza el niño. Y el criterio C hace referencia a que tanto el criterio A como el criterio B tienen que estar presentes en las primeras fases del desarrollo, no pueden o no se explicarían por alguna otra neuropatía o alguna otra condición, y tienen que afectar de forma sustancial el funcionamiento laboral, el funcionamiento social, entre otros. Si bien nosotros como dentistas no vamos a ser los profesionales idóneos para hacer un diagnóstico de autismo, tampoco nos viene mal conocer que existen muchos instrumentos, ya sea cuestionarios o entrevistas ya más exhaustivas, que son dirigidas a los padres por motivos evidentes y que tienen que ver con recabar la mayor cantidad de información sobre el comportamiento del niño, ¿ya? Va a ser muy importante que los padres puedan responder con el mayor detalle que puedan, porque de esta forma el diagnóstico va a ser lo... En relación a los niveles de severidad tenemos 3. El grado 1, que es el más leve, y habla sobre que el paciente necesita un poco de ayuda. Pese a asistir a terapias, pese a estar en tratamiento, necesita ayuda leve. Pasando por el grado 2, donde el sujeto necesita una ayuda notable, tanto en el área comunicativa como en el área comportamental, hasta el grado 3, donde existe una falencia comunicacional severa y hay una inflexibilidad del comportamiento extrema. Ahora, para conversar un poquito sobre el tratamiento, lo primero que tenemos que entender es que el TEA no tiene una cura. Por lo tanto, no se entiende como una enfermedad, sino que una condición. Los tratamientos son para mejorar la funcionalidad de las características que pueda presentar el niño, no para curarlo, ¿ya? Por lo tanto, estos tratamientos van a estar agrupados en 2 aristas. La primera, que son las terapias comunes o formales, donde grandes aportes pueden hacer los médicos, los pediatras, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, fonoaudiólogo va a ser fundamental, terapeuta ocupacional también. Y por otra parte tenemos algunas terapias conocidas como alternativas. Voy a hacer especial mención a la terapia asistida con animales, especialmente con caballos, ya que muchos de mis pacientes la utilizan. También tenemos la musicoterapia, flores de Bach, la modificación de la dieta también va a ser muy importante. Y lo que tenemos que obtener, o lo que nos tiene que quedar de la parte de los tratamientos, es que existen muchas terapias, muchos tratamientos, y lo que le sirve a un niño, quizás a otro que comparte las mismas características, los mismos signos o síntomas, puede no dar resultado el mismo que en el primer niño. Por lo tanto, esto es un ensayo y error, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser individualizado, tiene que ser enfocado a las habilidades y a las capacidades y por sobre todo a las necesidades de cada niño, ¿ya? La intervención debe ser lo más temprana posible, porque se sabe que si hay una terapia durante los primeros años de vida en los que aparecen los signos o las manifestaciones de un TEA, el pronóstico va a ser mucho mejor. O sea, ya hablamos que no es con el fin curativo, pero sí para mejorar la funcionalidad.
y no esperar al diagnóstico propiamente tal, porque suelen pasar entre 13 y 60 meses para el diagnóstico definitivo del TEA. Y todo ese tiempo se pierde y se podría haber aprovechado en asistir a terapias tempranas y mejorar así el pronóstico de la condición. No quiero cambiar de diapositiva sin antes mencionar que, si bien es muy importante la intervención al niño, también hay que intervenir a la familia. No es fácil ser cuidador, ser papá de un niño con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, también necesitan acompañamiento, necesitan seguimiento, también necesitan ser partícipes de las terapias no solo del niño, sino que también para ellos. Muy importante el acompañamiento a la familia en general. Entonces, la primera parte de la presentación hablamos un poco como de la teoría acerca del autismo y ahora lo vamos a intentar aterrizar un poco más a nuestra área, que es la odontología, la parte dental. ¿Cuáles son las características orales que podemos encontrar en un paciente con trastorno del espectro autista? Y la verdad es que es una pregunta que es un poco frustrante de responder porque no existe características que sean comunes a todos los pacientes con algún TEA. Sin embargo, se sabe que producto de la hipersensorialidad o producto de la selectividad alimentaria son pacientes que tienen más riesgo de caries que sujetos neurotípicos. Por ejemplo, un niño con selectividad alimentaria posiblemente no pueda consumir una dieta rica en vitaminas o en fibra, sino que más bien lo único que va a poder comer va a ser dieta blanda, alta en azúcares, bastante cariogénica. Ya hay en los cuidadores, un 50% de los cuidadores relata tener problemas a la hora de realizar el cepillado, producto de la hipersensorialidad oral que pueden tener estos pacientes. Por lo tanto, este riesgo de caries también es multifactorial. La mala higiene también es multifactorial. Y esta mala higiene, como sabemos, no solo va a provocar la aparición de caries, sino que también nos va a llevar a la aparición de problemas periodontales. Ya también es frecuente ver erosiones dentales y es un colectivo que está mucho más propenso a sufrir traumas, sobre todo en la zona anterior, y autolesiones. ¿Ya? Lo importante es enfocar todos nuestros planes terapéuticos en función del paciente, no de un niño al que mi terapia le funcionó, que lo vi la semana pasada, no. Tiene que ser enfocado al paciente que estoy viendo en ese momento. Entonces, para quienes no han tenido quizás la experiencia de trabajar con niños con algún TEA, se estarán imaginando que con lo que ya hemos conversado hasta ahora va a ser súper difícil la atención dental convencional. Entonces, ¿cómo pasamos de esta situación donde el niño no nos colabora, donde en escala de Frank va a ser un 3 o un 4, donde no, muchas veces no se va a querer sentar en el sillón, no se va a despegar de la mamá, no nos va a querer abrir la boca, etcétera? ¿Cómo pasamos de esta situación a esta otra escena? Abre la boca, el dentista puede más o menos realizar su trabajo. ¿Cómo pasamos a esta situación donde hay un grado un poco mayor de colaboración? Y la verdad es que en muchos casos, no me atrevería a decir en la mayoría, se resume a una sola palabra y tiene que ver con la anticipación. ¿Cómo nos va a beneficiar a nosotros la anticipación? ¿Qué provecho le podemos sacar a la anticipación? Primero, en el paciente vamos a generar menos ansiedad, porque el paciente va a tener el tiempo de ver videos, ver fotografías, de prepararse para ir al dentista. O sea, no va a ser una exposición completamente nueva para él. Ya va a estar un poco familiarizado, por lo menos, con de qué se trata ir al dentista. ¿Quién es el dentista? ¿Ya? Le das la oportunidad al paciente de planificarse. Por ejemplo, si el paciente tiene hipersensorialidad auditiva, le vas a dar la oportunidad de llevar audífonos, porque hay que recordar que en el gabinete dental, lamentablemente, todo suena, y no son sonidos muy agradables que digamos tampoco. Si el paciente es fotofóbico, va a poder llevar lentes de sol porque la luz que usamos en el sillón dental también es bastante fuerte.
Ya el paciente va a sentir que tiene cierto control de la situación porque sabe lo que va, sabe qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y también le das la oportunidad de gestionar preguntas, de resolverlas, y si no las puede resolver, hacérselas al dentista el día de la visita. Y una muy buena forma, tanto para el paciente, los padres y para nosotros, de poner en práctica esta anticipación es con algo que en tiempos de COVID ha sido bastante frecuente, que es la teleconsulta. ¿Qué es la teleconsulta entonces? Es una entrevista que le vamos a hacer principalmente a los padres y en la cual vamos a intentar obtener datos claves para hacernos una idea sobre cómo es el niño. ¿Ya? ¿Va a ser posible atenderlo de forma convencional? ¿Va a ser necesario adoptar otro tipo de estrategias? Todos esos datos los vamos a ir obteniendo de puntos clave en la teleconsulta. ¿Y qué debe tener una videoconsulta para que nos sea útil desde el punto de vista del trastorno del espectro autista? Primero, la identificación del paciente. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo le dicen? ¿Con quién vive? ¿Con la mamá? ¿Vive con la mamá y el papá? ¿Tiene hermanos? ¿Los hermanos tienen alguna enfermedad, alguna condición? Muy importante preguntar también por el grado de escolarización del paciente. No es lo mismo un niño o una niña que está escolarizado, que va a una escuela de lenguaje, o que va a un colegio especial, o que va a un colegio con programa PIE, que un chico o una chica que no tiene escolarización. Vamos a preguntar por comorbilidades, que ya habíamos mencionado en un principio, que al menos va a tener una, ¿ya? Y es muy importante hacerle hincapié a los papás que nos entreguen la mayor cantidad de información, porque algunas condiciones o algunas enfermedades pueden tener repercusiones desde el punto de vista odontológico, ¿ya? Vamos a poder obtener el perfil psicológico, sensorial y motor del paciente, por ejemplo, tolera los cambios de temperatura. Sabemos que si bien en el box dental no hace calor, tampoco es una temperatura ambiente, sino que más bien fría. ¿El paciente tolera estar acostado en una situación que no sea para dormir? ¿Come? ¿No come? ¿Qué le gusta comer? ¿Tolera el agua en la boca? ¿Tolera objetos adentro de la boca? Todas las preguntas que nosotros vamos a realizar tienen que ir enfocadas a pensar si va a ser posible realizar una atención convencional en el box odontológico o vamos a tener que adoptar otras estrategias. Muy importante va a ser obtener información acerca sobre su relación con lo dental. ¿Ha ido al dentista antes? ¿Cómo se portó? ¿Se cepilla los dientes o tiene que batallar mucho para lavárselos? ¿Se los lava solo? ¿Lo ayudan los papás? ¿Usa cepillo manual o cepillo eléctrico? Porque si usa cepillo eléctrico, nos hacemos a la idea de que el paciente a lo mejor tolera un poco la vibración y no vamos a tener que batallar tanto cuando intentemos explicar el uso de la turbina o el uso del micromotor. Y yo creo que el punto más importante de la teleconsulta o de la videoconsulta es las expectativas y creencias en salud de los padres, ¿ya? Porque como dentistas no podemos juzgar la forma en que los padres llevan a cabo la salud oral de sus hijos o el cuidado de la salud oral de sus hijos. No es lo mismo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Le estás cepillando mal y que por tu culpa tiene caries. A decir, mire papá, ¿sabe qué? Qué bueno que le lava los dientes a su hijo a pesar de que le cuesta. Lo felicito por eso, pero las necesidades de su hijo o de su hija requieren que integremos o vayamos añadiendo otras habilidades, otros elementos coayudantes en la limpieza. Hay una diferencia sustancial. A ningún papá quieren que le digan que es mal papá, porque no le puede cepillar bien los dientes a su hijo. Ningún papá quiere escuchar eso. Y porque muy en el fondo, los padres sí se sienten responsables, sí sienten que tienen algún u otro tipo de culpa en esta situación. Por lo tanto, nosotros tenemos que acoger esas expectativas, acoger esas creencias en salud, integrarlas y hacerlas parte del tratamiento. Porque
en cualquier tratamiento odontológico, ya sea con un niño TEA o un niño neurotípico, la adherencia de los padres al tratamiento, el compromiso, es fundamental en el éxito. Si no, de verdad es que no tenemos mucho que seguir conversando. Existen otras técnicas de desensibilización aparte de la teleconsulta. Y tal como mencionaba la doctora Macote en su charla, tenemos muchas técnicas de manejo de conducta. Actualmente se utiliza mucho la metodología TEAT, hay fotogramas, pictogramas, el paciente puede ver videos, puede incluso ir días antes de su cita odontológica, a ver cómo es la sala de espera, a ver cómo es el gabinete, a ver cómo es la atención de otros niños. Todo lo que les sirva para prepararse, la verdad es que va a ser bienvenido, ¿ya? Como les mencionaba recién, se usa mucho actualmente la metodología TEAT, que tiene que ver con una estructuración de las actividades que tiene que hacer el niño. Y esta diapositiva, obtenida de la página Autismo Navarra en España, nos habla un poco sobre cómo es la estructuración de las actividades que tiene que hacer un niño. Por ejemplo, el niño llega al box dental y hay que estructurar el entorno. ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, este es el dentista, el gabinete dental. Aquí el doctor te va a mirar los dientes. Si está bien, pues solo va a ser una revisión, y si no están bien, te los va a curar. ¿Cuándo se hace? Seguramente los papás en su casa le van a tener un calendario o un dibujo de un reloj donde va a estar muy bien señalado el día y la hora a la que tiene que acudir a su cita dental, ¿ya? Y en relación a qué tiene que hacer el niño, a cómo lo tiene que hacer, el apoyo visual va a ser fundamental. Como lo mencionábamos antes, con pictogramas, con fotos, con videos, podemos utilizar el computador. Hay estudios que avalan el uso del celular, de iPads, etc. Pero tiene que haber un apoyo visual, porque recordemos que estos pacientes son muy concretos. Si le decimos, sí, vamos a ir al dentista a que te vean los dientes, te hagan una limpieza, y el niño jamás nunca ha estado sometido a una situación así, la verdad es que va a ser muy ansiogénico y quizás no tengamos los resultados esperados. Programa sobre la atención dental, también obtenida de la misma página Autismo Navarra, donde podemos leerlo, ya sea con dibujos o con las letras, y figura de la siguiente forma. Hoy vamos toda la familia o con quien corresponda, estos pictogramas se pueden ir adaptando con la dentista y eso está bien. Quiere decir que todos los niños tienen que ir al dentista y no pasa nada, no es algo dañino, no es algo que me va a hacer mal. ¿Y cómo lo hago? Saludo a mi dentista, me siento en la camilla o en el sillón y eso también está bien. Ocurre de la forma en la que tiene que pasar, ¿ya? Ahora, consideraciones antes de la atención odontológica. Primero y fundamental, respetar los tiempos del paciente. No saco nada obligando al niño a que se siente si la verdad es que apenas logra cruzar el dintel de la puerta. Lo va a pasar mal el niño, lo va a pasar mal los papás, lo voy a pasar mal yo y hasta ahí llegó la adaptación. O sea, el niño no se va a seguir adaptando. Hay que respetar los tiempos del paciente. Por mucho que yo en la primera sesión quiera hacer una profilaxis con cepillo y con clorexidina, que yo sé que me voy a demorar 15 minutos, aquí no cuentan mis tiempos, sino que los tiempos del paciente. Y a lo mejor, en la primera sesión, solo voy a lograr que la niña o el niño se siente en el sillón, y eso ya va a ser exitoso. Por lo tanto, tenemos que aterrizar las expectativas tanto de los padres como nuestras expectativas también, y ser súper realistas en eso, ¿ya? Mostrar seguridad, mostrar habilidades técnicas, tanto frente al paciente como a los papás. Ya muchas veces los padres o los tutores van a acudir a nosotros con cierto nivel de angustia porque perciben la necesidad de tratamiento en el niño,
y saben que no todos los profesionales de la salud, en este caso dentistas, van a estar preparados para poder realizar una atención enfocada en este colectivo, ¿ya? Hay que promover las repeticiones, porque es algo que vamos a tener que hacer sesión a sesión, y porque la repetición es algo que le va a causar seguridad al paciente. Por ejemplo, Juanito, siéntate, levanta la mano. Perfecto. Juanito se sienta, va a levantar la mano. Ahora, Juanito, te vas a sentar, vas a levantar la mano y vas a abrir la boca. Juanito se va a sentar, va a levantar la mano, va a abrir la boca. Ahora te vas a sentar, vas a levantar la mano, vas a abrir la boca y te voy a mirar con el espejo. Entonces, el paciente ya sabe, se puede anticipar en el mismo momento a lo que va a pasar y así se disminuye la ansiedad. El paciente siente un poco más de control de la situación, ¿ya? También es muy recomendable y súper importante conversar los planes de tratamiento con los padres, porque así nos vamos enterando de cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren ellos y qué es lo que podemos hacer nosotros también. Y, de ser posible también, pedir la colaboración de profesores, de psicopedagogos, para que nos ayuden con el tema de la desensibilización fuera del box dental. Ahora, durante la atención, siempre se recomienda que la atención sea lo más temprano posible, ¿ya? Siempre y cuando el niño haya amanecido de buen humor, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, a primera hora de la mañana estamos más tranquilos, no estamos con esa presión de que estoy atrasado, que llegó el otro paciente, me van a cerrar la consulta, etc. Y porque si el paciente toma medicación en la mañana, como por ejemplo estabilizadores del ánimo, vamos a aprovechar ese efecto de acción del medicamento para que nos juegue a favor en nuestra atención dental, ¿ya? Intentar siempre que sea el mismo dentista quien atienda a ese niño en particular. Y si es posible, con la misma asistente. Y más aún, que vaya siempre con el mismo acompañante. Porque es muy difícil realizar tratamientos odontológicos siempre de la misma forma. Porque siempre vamos a estar utilizando materiales diferentes, en un orden diferente. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir la variabilidad lo máximo que se pueda y también siendo realistas, ¿sí? El decir, mostrar, hacer va a ser fundamental en nuestro quehacer cotidiano odontológico. Ya lo conversábamos recién, anticipar hechos y anticipar acciones. Siempre contar, siempre mostrar lo que vamos a hacer. Y por sobre todo, utilizar un lenguaje claro, un lenguaje directo, un lenguaje concreto, sin modismos, sin frases figurativas. Por ejemplo, aquí en Chile se usa mucho el ay, querís pavo, para referirse a alguien como que tiene actitud un poco mensa. Entonces, si yo le digo eso a un niño con TEA, que eres pavo, ¿cómo voy a ser pavo si yo soy humano? Acuérdense que el lenguaje figurativo no está desarrollado. Ya, hablar claro, hablar lento. El chileno en general habla muy rápido. Ya, en España no es lo mismo un acento de una persona que vive en Castilla y León a una persona que vive en Málaga o que vive en Cádiz. ¿Ya? Hablar lento y usar un lenguaje lo más neutro posible. En relación al manejo odontológico, se recomiendan en general sesiones cortas. Ya, por lo menos al principio sabemos que si llega el momento y la situación lo permite, que podamos hacer un tratamiento un poquito más largo, una pulpotomía, una pulpectomía, aunque lo intentemos, la sesión a lo mejor no va a ser tan corta como la aplicación de un sellante o una profilaxis, ¿ya? La desensibilización tiene que ser progresiva. Por mucho que la mamá vea una caries que está ahí muy fea, un diente muy feo, que quiera hacer el tratamiento de conducto con la corona al tiro, aterrizar las expectativas de los padres y contarles, hablar con ellos, que la mejor forma de atención que nosotros podemos hacer es con una desensibilización progresiva, de lo menos a lo más, siempre y cuando no correspondan a situaciones de urgencia, porque ahí el contexto va a ser diferente, ¿ya? Las instrucciones tienen que ser simples,
como lo mencionábamos, tiene que ser con un lenguaje concreto y ojalá las dé siempre la misma persona, o bien el dentista, o bien la asistente, o incluso la mamá. Si el niño le entiende mejor a la mamá, pues que sea la mamá quien les dé la instrucción. Se pone de acuerdo con el dentista antes de la atención y la van dirigiendo entre ambos con un rol protagónico de la madre, si es que el niño le entiende mejor, y eso nos va a beneficiar la forma en cómo podamos atender. ¿Ya? Los padres son parte del tratamiento, no se quedan en la silla mirando el teléfono hasta que terminemos de atender al niño. Tienen que hacerse partícipes, lo necesitamos. ¿Ya? No se recomienda mucho discutir con los pacientes, sobre todo si ese día el niño llega un poco llevando la contraria a todo. ¿Ya? Utilizar el control de la voz como un método de manejo de la conducta. Ignorar conductas que no son apropiadas. No nos sirve de nada juzgar al niño o mucho menos hacerlo sentir avergonzado, porque, por ejemplo, movimientos repetitivos, ellos no lo controlan. Si el niño necesita sentarse y levantarse 5 veces antes de poder acostarse en el sillón, pues que lo haga. Y nadie le va a decir nada, porque es su forma de llevar a cabo la atención también. ¿Ya? Repetir instrucciones, idealmente siempre con las mismas palabras, el mismo tono de voz, y nunca con un dejo de, oh, otra vez que no me pusiste atención, no. Repetir la instrucción como si fuera la primera vez. Y también como profesionales, hacernos a la idea de que es algo que vamos a tener que hacer muy frecuentemente. Por lo menos en mi caso yo trabajo mucho con niños y tengo que repetirles 10, 20, 30 veces la misma sesión de abre la boca, abre la boca, abre la boca. ¿Ya? En este artículo, los autores querían saber si es que era posible que sujetos diagnosticados con sospecha de TEA, en un principio que se dejaban diagnosticar, que se dejaban realizar el examen oral, al cabo de un tiempo seguían conservando la misma habilidad. Y en este estudio lo hacen así en un periodo de 2 años, concluyendo que al finalizar este periodo de tiempo, los pacientes se dejaban seguir examinando y además integraron habilidades nuevas, como por ejemplo, toleraban la floración o toleraban la profilaxis. Sin embargo, intervenciones un poquito más invasivas, como restauraciones más complejas, no fueron posibles de realizar. En el siguiente estudio, quieren probar un poco la eficacia de diferentes métodos de desensibilización, ya sea con tarjetas, con fotos, videos, aparatos electrónicos, etc. Y concluye que sujetos que fueron expuestos a una desensibilización previa a la atención dental tuvieron mejor comportamiento que aquellos que no fueron desensibilizados. Puede ocurrir que utilicemos todas nuestras habilidades en el manejo de la conducta, control de voz, decir, mostrar, hacer, técnica de modelado, control de voz, etc. Y aún así no sea suficiente. Que la restricción activa, que la restricción pasiva, que cada vez es menos bien vista y menos utilizada en la actualidad, no sea suficiente para poder otorgar seguridad al momento de realizar un diagnóstico o un tratamiento dental. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en otras estrategias como lo son la sedación o la anestesia general. En este estudio nos habla de que se hizo como una comparación entre la necesidad de anestesia general entre sujetos TEA y sujetos neurotípicos con mal comportamiento, y concluye que fue mucho más alta la necesidad de anestesia general en sujetos diagnosticados con TEA. Y en este último estudio habla que la sedación, ya sea con óxido nitroso o la sedación a nivel oral, funcionó mucho mejor en niños, pero que en adultos diagnosticados con TEA funcionó mucho mejor la anestesia general. Y concluye que para ellos es muy difícil realizar guías odontológicas para este colectivo debido a la gran variabilidad a nivel oral.
Ya lo habíamos conversado al principio, no se comparten todos los individuos las mismas características. Para ir terminando esta presentación, si hay algo que nos tiene que quedar súper claro y si hay algo que tenemos que aprender nosotros de este colectivo, es que no podemos improvisar. A la hora de la atención odontológica no lo podemos ir viendo sobre la marcha, porque va a ser perjudicial para el paciente y va a ser perjudicial para nosotros porque nos vamos a ver poco profesionales. No podemos dejar nada al azar, sino que muy por el contrario, todo tiene que ser estudiado, todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar preparado, porque el paciente se va a preparar para nosotros. Nosotros también nos tenemos que preparar para el paciente. Quiero agradecer nuevamente la invitación de la Universidad Norbert Wiener de Dental Innovation y mención especial a mis colegas fonoaudiólogos Daniel Araya y el fonoaudiólogo Raúl Fernández que me ayudaron a preparar esta presentación y a los colegas que también dieron su apoyo y su granito de arena para que les pudiera hacer la presentación el día de hoy. Así que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor siéntanse con la libertad de hacerlo. Bueno, pues en nombre de todos los participantes les damos las gracias. Ha sido realmente una conferencia muy clara. Bueno, pues aquí en el chat, como puede ver, todos están empezando a poner sus agradecimientos. Si alguien tuviera alguna pregunta, como siempre indicamos, puede hacerlo mediante el chat y nosotros se las transmitimos. Mientras vamos a conectar con la responsable de EAP, que va a tener ahora el audio. A ver, un momentito. Bueno, sí parece que no hay... Parece que ha sido tan clara que no ha dejado dudas. Quizá ya al momento ya de tener, pues durante los tratamientos, pues quizá ahí debe ser bastante complicado, ¿no? ¿Cómo tiene usted este don, esta disposición, esta paciencia con estos niños? ¿Es un don natural? En parte natural y en parte se cultiva diariamente. Sí, vale. Vale, ya me dicen que está la doctora Jessica. Buenas tardes con todos. Ahí está. Buenas tardes. Ahí está. Bueno, pues vamos a brindarle la entrega de un certificado. Jessica, adelante. Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Un gusto tenerla esta tarde con nosotros, ¿no? Este día en el que usted muy gentilmente aceptó participar con nosotros, ¿no? La doctora Brenda Vergara, quien lidera este gran equipo de docentes y alumnos de la Escuela de Odontología que hoy estamos con usted, ¿no? De la Universidad Norbert Wiener. Agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias, ¿no? Y sobre todo por compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes, que esto enriquece, ¿no? Su capacidad, enriquecerá también para ellos la práctica en el futuro, ¿no? Le hacemos a nombre de la universidad, de la escuela, la entrega de un certificado que en este momento usted está viendo en pantalla y esperamos que no sea la primera vez, esperamos contar con su presencia en otras oportunidades y quizás pueda venir a Perú, ¿no? Aquí en la universidad tenemos la escuela de posgrado, ¿no? Y tenemos la especialidad en odontopediatría. Así que estaremos muy contentos, doctora, de poder tenerla por aquí con nosotros. Gracias también gracias a Dental Innovation, porque siempre está ahí afinando todo, preocupado siempre en que todo salga perfecto, ¿no? Entonces, por favor, chicos, siempre apoyar también a Dental Innovation, a darle un like. Por favor, también les hemos puesto la encuesta de la universidad,
que todos tenemos que completar, ¿no? Porque ya saben que son requisitos que nos pide la Superintendencia Nacional de Educación. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Habrá visto la doctora el certificado. Pasamos, si tiene un minuto, a unas preguntas. El doctor Sí, César claro. Palacios. Doctora, si no funciona el manejo de conducta, pasa a sedación consciente. ¿Es válido previo intentar en hacer tratamiento con restricción física o no debe hacerse? A ver, el tema de la restricción física es válido porque lo que nosotros buscamos es asegurar, valga la redundancia, la seguridad del tratamiento tanto para el personal de salud como para el paciente mismo. Pero siempre tiene que ser conversado con los padres, ¿ya? Y bajo ningún punto de vista considerarlo como un castigo o como hacerlo porque sí. Ahora, si el papá accede, ya se barajarán las distintas opciones de restricción activa o de restricción pasiva que se pueden usar en ese momento. Ya, pero si el papá, como lo habíamos visto hace un momento, es un poco reacio, intentar ya sea sedación o directamente la anestesia general. Tener mucho ojo con la sedación consciente, porque lo que no queremos que ocurra es una reacción paradojal y que al final, en lugar de que el paciente esté más tranquilo, se excite aún más y que no podamos llevar a cabo la atención odontológica como lo teníamos planeado en un comienzo. Muchas gracias. Mientras me piden un momento de poner nuevamente el certificado, solo un instante para sus pertinentes fotos de la universidad, pasamos a otra pregunta de Fanny Villalobos. Doctora, un niño con TEA con alguna comorbilidad, con medicación primero, ¿tenemos que hacer la interconsulta con neurólogo para que nos indique si podemos tratarlo con su medicación prescrita? Es muy interesante tu pregunta, Fanny. Va a depender de si el medicamento que está tomando el niño va a interactuar directamente con el tratamiento que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, si el paciente está bajo tratamiento, estoy inventando, con anticoagulantes, y nosotros vamos a hacer un procedimiento invasivo como una extracción o un destapaje, evidentemente tenemos que pedir primero el pase médico, ¿ya? Pero ahora, si el paciente toma melatonina, la verdad es que no va a influir mucho en el tratamiento que nosotros vamos a realizar. El pase médico o la interconsulta se va a pedir dependiendo de la patología del niño y claramente Muchas gracias. Hay la conexión un poco inestable. Otra pregunta. ¿En algún momento se podría llegar a tener una consulta convencional con un niño con TEA? Hola, Kiara. Claro que sí. Hay que recordar que los grados de severidad son súper variables y el grado de funcionalidad también. Por lo tanto, un niño que está diagnosticado con un TEA leve o que el paciente sea altamente funcional, la verdad es que no vamos a tener muchas más dificultades que explicarle un poco antes de empezar qué es lo que vamos a hacer, sino que nuestra dificultad principal va a ser en pacientes que tengan un TEA entre moderado y severo. Ya en esos casos va a ser un poco más difícil, pese a la adaptación, pese a la desensibilización, poder llevar a cabo una atención odontológica convencional. Otra pregunta. Doctora, ¿qué debemos tener en cuenta si un niño se autolesiona? Primero que todo, desde el punto de vista odontológico, que el riesgo de traumatismo está elevado, porque puede que se autolesione con su propio cuerpo o que utilice otros objetos
para infringirse algún tipo de daño, ¿ya? Y ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, tener mucho control de las manos al momento de la atención. Ya no vaya a ser, y esto no solo pasa con sujetos con TEA, sino que con sujetos neurotípicos también, que no pueden levantar las manos hacia la boca porque está la turbina, porque estamos realizando actividades y puede ser peligroso para ellos y peligroso para nosotros también como profesionales de la salud. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a finalizar la ponencia, pero antes de terminar la reunión, primero indicar, por favor, que quienes hayan llegado tarde o quienes quieran volver a visionar esta conferencia, deberían rellenar el formulario que hemos puesto en el chat y así, teniendo su email, pues ya le vamos a enviar el enlace. Y por último, la doctora Jessica quería mencionar el Congreso Internacional Virtual, por lo cual nos ha pedido la palabra. Antes de eso, muchísimas gracias por nuestra parte, doctora, una vez más. Y damos pues la palabra nuevamente a la doctora Jessica. Sí, solamente para invitar a todas las personas que están aquí en sala, ¿no? Que el día 20, 21 y 22 de noviembre estamos ya organizando, como seguramente habrán visto este video de presentación, ¿no? Que hemos estado pasando el día de hoy, el Congreso Internacional que está organizando la Escuela de Odontología. Entonces, cualquier informe, ¿no? Tienen ahí el Congreso para que nos puedan escribir. Eso era todo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los participantes y nos vemos por aquí. Hasta luego. Gracias, doctora.